voy a entregarles la segunda parte de lecciones de fe. De esta miniserie, primero vimos si tuvieras fe como un grano de mostaza. Después vimos lecciones de fe, número 1, hace 8 días. Y hoy voy a darles lecciones de fe, número 2. Si quiere y puede abrir su Biblia o su dispositivo, primer libro de Reyes, capítulo 17, pasaje que ya leímos, pero vamos a estar allí y vamos a estar regresando al pasaje. Primer libro de Reyes 17, vemos que Dios le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, de Sidón. Y vete ahí. Él estaba a la orilla del arroyo de Querit. Andaba huyendo porque la reina Jezabel, la esposa de Acab, lo perseguía con amenazas de muerte. Y él salió huyendo. Estando allí, en el arroyo, Dios le dice, verso 8 y 9, vete a Sarepta, ciudad de Sarepta. Algo contradictorio, algo ilógico, porque allí vivían los familiares de la famosa Jezabel. De ahí eran y ahí vivían. Y Dios lo manda ahí. Cuando Dios había prometido cuidarlo, alimentarlo, y fue lo que vimos, ¿verdad? Que muchas veces Dios nos pide cosas, muchas veces Dios nos pide que hagamos cosas ilógicas, irrazonables, y muchas veces así es la fe. Entonces, dice que Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó al pueblo, vio a una mujer que juntaba leña para cocinar, y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua? Mientras ella iba por el agua, la volvió a llamar el profeta y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios, no tengo un pedazo de pan en casa, solamente me queda un puñado de harina, y me queda un poquito de aceite en la vasija o en la botella. Y agregó, dice, estaba juntando algo de leña para preparar mi última comida y dejarnos morir mi hijo y yo. Le dice la mujer al profeta Elías. Versículo 13. Le dijo Elías: no tengas temor, no tengas miedo. Sigue adelante. Haz exactamente como acabas de decir. Junta un poquito de leña, cocínate una tortilla o dos, lo que salga de ese poquito de harina, y prepara, etcétera. Pero mire lo que pasa. No tengas miedo, sigue adelante. Haz exactamente lo que me acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí y luego lo que sobre, prepara comida para ti y para tu hijo.
¿Qué siente al leer y ver ese versículo? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo ve al profeta? ¿Abusivo? ¿Inhumano? ¿Malo? ¿Valiente el profeta? ¿Cómo lo ve? ¿Un profeta con agallas? ¿Con valentía? ¿Cómo lo ve? Solo me queda un puñado de harina, un poquito de aceite. Ando aquí buscando un par de leños para hacer algo de lumbre. Me voy a comer eso. Nos vamos a dejar morir con mi hijo. Le dice ella. El profeta, está bien, dice, pero me das a mí primero. Antes que tú comas, a mí primero. ¿Cómo ve al profeta usted? Hay escrituras que nos dejan sin palabras, ¿verdad? Yo creo que eso está pasando aquí. Hay porciones de la Biblia que nos dejan sin palabras. ¿Está bien? La mujer no dijo nada. La viuda no dijo nada. Y era una viuda no rica, una viuda en extrema pobreza. Ella pudo haber dicho, pastor, ¿no me oíste lo que te dije? ¿No me entendiste? Te dije que solo tengo un puñado de harina, poquito de aceite, que fui a buscar unos leños para cocinar ese poquito, comerlo con mi hijo y dejarnos morir. ¿No me oíste? Ella pudo haberle dicho, mira, no tengo suficiente para darte de comer. No tengo. Yo quiero invitarle que esta mañana anote en algún lugar y aprenda o aprendamos de esta mujer, de esta viuda que habla la Biblia y del profeta. Y recuerde esto que le voy a decir, recuerde esto, cuando expresamos nuestra fe, cuando usted o yo, cuando expresamos nuestra fe, siempre vamos a enseñar a otros cómo expresar la fe. Lo repito, cuando expresamos nuestra fe, siempre enseñamos a quienes nos rodean o con quienes estemos cómo expresar su fe. Elías estaba siendo como el maestro de esta mujer. Elías estaba como el profesor de la viuda de Sarepta. Y ella aprendió las lecciones. Lecciones de fe, por eso el título del mensaje, lecciones de fe, que todos nosotros tenemos que aprender y practicar el resto de nuestra vida. Porque no basta venir el domingo, oír, participar, párese, siéntese, ore, cante, no basta. Hay que tener una vivencia.
hay que practicar nuestra fe cada día. Allá cuando la cosa se pone al rojo vivo, allá cuando estamos angustiados por un problema económico, por un problema de salud, por un accidente, por lo que sea. Y ahí usted se acuerda o el Espíritu Santo le recuerda una promesa y usted en base a esa promesa ejerce la fe, usted va a ver la manifestación, el favor, la misericordia de Dios en su vida. Amén. Miren, esta mujer estaba haciendo lo que a ella le parecía que era lo mejor. Y ahí ya está una lección. Ella estaba haciendo lo que pensó, lo que creyó que era lo mejor. Tengo un poquito de harina, un poquito de aceite, voy a hacer unas tortillitas, la comemos y nos dejamos morir. Ella estaba haciendo lo que ella pensó que era lo mejor. No siempre lo que hacemos no es lo mejor si Dios no interviene, si Dios no nos guía. Ella estaba aferrada. Esa mujer estaba aferrada por lo que dice, a ese poquito de harina y a ese poquito de aceite. Estaba aferrada. Era lo único que tenía. Pero no era solamente lo único, era lo único y era lo último que ella tenía. Y aquí vemos a Elías, aquí vemos al profeta de Dios, aquí vemos al siervo de Dios, a Elías, que sabía algo que la viuda no sabía. Ella sabía algo. Elías sabía algo que la viuda no sabía. Elías sabía que ella nunca tendría lo que iba a tener. Elías sabía que esa mujer nunca tendría lo que iba a tener si no ponía su fe, su confianza en la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Esta mujer no sabía lo que Elías sabía. Elías sabía que esta mujer nunca tendría lo que iba a tener a menos que creyera, que confiara y obedeciera la palabra de Dios palabra que vino a través del profeta. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nos aferramos muchas veces a lo que tenemos y olvidamos o no sabemos que si confiamos, si le creemos a Dios, vamos a tener lo que Elías le está diciendo a esta mujer fue: pon primero a Dios. Porque le dice, hazlo, pero me traes a mí primero. Lo que le está diciendo es: pon primero a Dios. Aunque te parezca que no tiene sentido. A veces nosotros nos parece que no hay sentido, ¿verdad? Pero vea, Elías le dice: toma lo que tienes, ponlo. Pon eso que tienes en las manos de Dios.
cuando la viuda obedeció, cuando esta mujer obedeció, aprendió algo muy importante. Ella rehusó que lo poquito que tenía le poseyera a ella. Hermanos, hermanas, como cristianos, como creyentes, nunca aprendemos a poseer nuestras posesiones, al menos que estemos dispuestos a que Dios las tenga. Y acuérdese las palabras de Cristo donde enseña este principio. El que quiera salvar su vida, aunque posea todo el mundo, o pueda adquirir, tener, poseer todo lo que quiere, pero pierde su alma, dice, de nada sirve. Muchas personas están como presos, tratando de conservar, tratando de retener. Tal vez puede ser cuestión económica, el temor, ¿verdad? La inflación económica cada día más difícil. Y a veces nos aferramos a las posesiones. Si nos aferramos a nuestras posesiones, no vamos a aprender estas lecciones de fe. Esta mujer entendió que primero está Dios. Obedece y surge el milagro. Dice que la harina no se acabó, el aceite no se acabó. Lo mismo yo creo pasó con la leña, lo mismo creo yo pasó con el agua. Acuérdense que había sequía, la madera se seca, no había llovido, pero esa mujer, por varios años, tuvo que comer, porque le entregó a Dios ese poquito que tenía. Ahora, pregunto, ¿cómo podemos o cómo puede usted poseer sus posesiones? ¿Cómo puede usted poseer sus posesiones? ¿Tiene idea? Le digo, abra su mano para dar, Mire, yo siempre he dicho, porque así lo veo en la Biblia, y en la iglesia hemos dado ofrendas, ayudas a muchas personas. ¿Sabe por qué? Porque si lo guardamos, lo que Dios nos ha dado, corremos el riesgo de perderlo todo. Si lo guardamos, corremos el riesgo de perderlo todo. Entonces yo le digo, hermano, mire, esta familia, esta hermana, este hermano, están pasando necesidad, vamos a darles una ofrenda. La viuda dio.
Yo creo que tenemos que aprender la lección. Esa es la primera lección. Estar dispuestos a confiar en Dios. Y si Dios nos pide, no solo el poquito que tenemos, sino lo último que tenemos, Dios se va a manifestar. Nadie dijo amén. Empiece a practicarlo, empiece a hacerlo, para que usted vea lo maravilloso, la bendición que hay cuando uno le da al Señor lo último, lo poquito que tiene, y confía, aprende uno la lección que aprendió la viuda. Para que usted tenga esa experiencia y no solo la información. Lección número 2. Lección número 2. Esta mujer aprendió a prepararse para el futuro. ¿Cómo? ¿Cómo se prepara uno para el futuro? ¿Cómo se está preparando usted para el futuro? ¿Cómo se está preparando? Ahora, recuerde, esta mujer estaba preparándose ¿para qué? Para morir. Con ese poquito me voy a hacer una tortilla, la comemos mi hijo y yo y no morimos. Estaba preparándose para morir. Pero ella pone su futuro en las manos de Dios. Ella le entrega a Dios su futuro y le dio a Dios lo que tenía. Y Dios cuidó del futuro de esa mujer. Porque esa mujer obedeció la palabra de Dios que vino a través del profeta. Y ella confió en Dios. Y usted sabe el resto de la historia. Ahora, muchos de nosotros pensamos a la inversa. Muchos de nosotros pensamos al revés. Por ejemplo, no puedo dar el diezmo. La situación está muy difícil. Mi trabajo no es estable. Ya no gano lo que ganaba antes de la pandemia. O el diezmo lo estoy usando para las medicinas. Mi mamá que ya está muy viejita, o mi abuelito, o mis hijos, y la cosa parece lógica. ¿Pero qué dice Dios? La fe es tomarle a Dios la palabra. La fe es obedecer la palabra de Dios y creer que Dios en su misericordia y en su bondad va a suplir toda, no alguna, toda necesidad que tengamos. Y yo no he conocido a alguien que me diga que no ha sucedido así. Siempre Dios es fiel. Siempre Dios honra la obediencia y la fe. Y Dios va a honrar su fe y su obediencia, porque la obediencia y la fe van juntas. Tema que algunos conocen de los que están hoy aquí. Durante la construcción de los edificios,
al día. Cada día Dios proveía de alguna manera. Y hubieron hermanos no malintencionados, pero yo creo no tenían el desarrollo, el crecimiento espiritual, y me decían: pastor, ya párele. ¿Qué va a hacer cuando ya no haya? Lo mismo que he hecho toda mi vida, les decía yo: confiar en el Señor, creerle al Señor. Entonces, ¿cuál es el punto? Dios es fiel, Dios cumple, Dios no le va a dejar. Mire, esta mujer al principio está preparándose para morir, pero al final, ¿qué tiene? Tiene una vida con Dios, y esa vida con Dios suple su necesidad. Ni siquiera tiene que ir a la tienda, ni siquiera tuvo que ir a la tienda. Metía la mano en el recipiente donde estaba la harina y había harina. Volteaba la botella y volvía a salir aceite. Gloria a Dios. Ni siquiera tenía que ir a la tienda de la esquina. La multiplicación está en su propia despensa. Y así, poniendo su fe y su confianza, está preparándose para el futuro. Y Dios la honró, Dios la premió, Dios no la dejó. Segunda lección que también nosotros debemos aprender. Número 3. Esta mujer aprendió a poner a Dios primero. Aprendió a poner a Dios primero. Versículo 15. Mire lo que dice. Dice que ella hizo lo que Elías le dijo. Ella hizo lo que el profeta le dijo. Dice que y ella y su familia y Elías comieron durante ¿qué? Mucho tiempo. Ella, su familia y el profeta comieron durante mucho tiempo. O sea, ¿por qué pasó esto? Porque ella aprendió a poner a Dios primero. No solo en pensamiento, sino en acción, en hechos. ¿Ya hemos aprendido nosotros a poner a Dios primero? Le comparto 2 versículos para que nos motivemos esta mañana. Primer libro de Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 16, versículo 2. Mire lo que dice: el primer día de la semana, el primer día de la semana, o sea, el domingo. Otra versión dice domingo, primer día de la semana. Cada uno deberá separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cada primer día, háganlo. Vea qué interesante. O sea, tenemos que aprender. Si no hacemos esto que nos está diciendo,
no vamos a conocer, no vamos a ver, no vamos a experimentar la bendición de Dios en nuestra vida. Si no lo hacemos, no lo vamos a experimentar. Le doy otro texto, Mateo 6, 33. Mateo 6, 33. Dice el Señor, buscad primeramente, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, y todo lo demás, dice, va a venir como añadidura, va a venir como fruto, va a venir como consecuencia de estar buscando a Dios primero, de poner a Dios primero. Si no creemos, si no lo hacemos, si no practicamos esto, usted no va a ver el milagro, la manifestación, la respuesta de Dios, la providencia de Dios. Porque eso viene como fruto, como consecuencia. ¿Ya lo vio? Entonces, lección número 3. Aprendió a poner a Dios primero. Número 4. Son 4 lecciones de esta segunda parte de esta serie. 4. ¿Cómo aprendió la viuda? ¿Cómo aprendió esta mujer? Mire el versículo 14. Mire, el Señor, el Dios de Israel, dice, le dijo el profeta, siempre habrá harina y aceite de oliva, del bueno, aceite de oliva, del más caro. Siempre habrá. En tus plural, varios, muchos, en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. ¿Cómo aprende esta mujer? Primero, cree en la promesa. Aquí es la promesa. El profeta le está dando a ella una promesa específica, una promesa para ella. Por eso es importante que usted estudie la Biblia, estudie la palabra. Y por eso es importante que usted memorice la palabra. Porque en una crisis, en una necesidad, en un problema, el Espíritu Santo le va a recordar una o varias promesas. Y el Espíritu Santo va a dar testimonio a su corazón que esa promesa es para usted. Y si usted descansa, y si usted confía, y si usted se agarra de esa promesa, como me ha oído en varias predicaciones dar testimonio, y sobre todo de cosas que usted a lo mejor oyó, conoció durante el tiempo de construcción de estos edificios. Primero, la promesa. Se basó en la promesa, creyó la promesa, confió en la promesa. Número 15, mire otra cosita dentro del punto número 4, lo que aprendió la viuda, el 15. Así que ella hizo, ¿qué hizo? Lo que el profeta le dijo, lo que Dios le mandó que hiciera a través del profeta. Ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Gloria al Señor. ¿Qué vemos? Obediencia. Muchos hermanos, muchos creyentes dicen, yo
tengo fe. Pues no hay obediencia. Santiago dice que la fe sin obras, la fe sin fruto, ¿qué? Es muerta. No sirve. Ella obedeció. Ella hizo como se le pidió que hiciera. Otra cosita que hizo, versículo 16. Estamos en primer libro de Reyes 17. Mire la tercera cosa que hizo esta mujer. Primero, tiene la promesa, confía, cree en la promesa. 2, obedece la promesa. La pone en práctica, la obedece. Y 3, versículo 16, mire lo que pasa. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor le había prometido por medio de el profeta Elías. O sea, cumplimiento. Usted no va a ver el cumplimiento de una promesa si no tiene fe y si no obedece. Esa es la lección. Si usted quiere ver el cumplimiento de la palabra de Dios, tiene que obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Juan, el Señor Jesucristo dice, si permanecen en mí, si permanecemos en Cristo, y si mis palabras, dice Cristo, permanecen en vosotros, ¿qué cosa? Pidan. ¿Qué cosa? Lo que quieran. ¿Y qué va a pasar? Va a ser hecho. Pero, si permanecen en mí, dice Cristo. Juan 17. Y si mis palabras permanecen en vosotros. El problema es, ¿verdad?, que Cristo va por la derecha y nosotros nos vamos sentidos opuestos. Cristo dice blanco y yo digo negro. O sea, si no permanezco en Cristo, y no es asunto de venir a un culto nada más, no es asunto de leer una porción de la Biblia nada más, no es asunto de orar nada más, es asunto de permanecer en el Señor y en la palabra. O sea, darle un sentido práctico, ¿verdad?, a la palabra. Entonces vemos, la viuda aprendió cómo el poder de Dios obra en su vida, se manifiesta en su vida. Y todos queremos, ¿verdad?, que Dios se manifieste en nuestra vida. Hay que obedecer, hay que tener fe, hay que confiar, hay que obedecer al Señor. Ponerlo a Él primero, que Él sea el número uno, y entonces usted va a tener experiencia de ver lo que la viuda vio, vivió y experimentó. Esa es la vida cristiana que Dios quiere que tengamos. Y mire, hermano, hermana, la recompensa de la fe con obediencia. No hay fe sin obediencia a la palabra. No hay obediencia a la palabra sin fe. La recompensa de esa fe y de esa obediencia va a ser algo inspirador, motivante. Empiece a hacer la prueba. Empiece a creerle al Señor. Le leo versículo 16 otra vez. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva
en los recipientes como el Señor lo había prometido a través de Elías, siempre. O sea, no falló la promesa, porque mire, Dios es fiel, Dios cumple. Él no está sujeto ni a circunstancias, ni a que baje el dólar, a que suba el dólar, a que la libra esterlina. No, a que cayeron las bolsas de cambio. No, nada de eso le afecta al Señor. Es que llovió, no llovió, es que no tenemos harina y el pan subió, ni la tortilla subió porque allá donde era el granero del mundo están en guerra. Dios no está sujeto a nada de eso. Había sequía, no llovía, no estaban cosechando, pero esa mujer tuvo que comer y toda su familia y hasta el profeta que estaba ahí, ¿verdad? ¿Se imagina qué alegría la de esa mujer? ¿Puede imaginarse? Bueno. Mateo 6:33. El Señor, no, ya lo leímos, se lo doy otra vez. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido, vendrá como consecuencia, vendrá como fruto, vendrá como resultado de estar buscando primero a Dios y su reino. Y en el Padre Nuestro el Señor nos enseñó, venga a nosotros tu reino, tu autoridad, tu gobierno. Cristo lo dice de otra manera en Mateo 28, llevad mi yugo sobre vosotros. El problema es que muchos cristianos están llevando otro yugo, no el yugo de Cristo. Aplicación. Le doy algunas cositas como aplicación. Ese reloj no sirve, así que no se fije en él. Le doy la aplicación. Mire, Dios obra en ambos sentidos. En el proceso de tratar con nosotros, Dios obra, Dios trabaja. Trabajó en Elías, trabajó en la viuda. Dios le dice a Elías, vete para allá, Sarepta. He preparado una mujer que te va a alimentar. Dios obra, Dios trabaja en ambos lados. ¿Cuándo? Caminamos por fe. ¿Cuándo? Vivimos por fe. ¿Cuándo? Queremos honrar al Señor. Miren, cuando el Espíritu Santo llama a Felipe, libro de los Hechos, para que Felipe fuera al camino que iba para Gaza, o que desciende de Gaza, dice la Biblia, a la vez Dios preparó al etíope que ya venía leyendo al profeta Isaías. Ahí en Hechos 8 lo encuentra. Dios obra en ambos sentidos. Cuando Cornelio está buscando a Dios, está buscando ayuda espiritual, en el otro extremo estaba Pedro. Y Pedro tiene una visión, puro animal que los judíos no comían, inmundos para los judíos. Ahí habían iguanas, habían conejos, habían puercos, grandes, chiquitos, lechones, etc. Y la orden es, tienes hambre, mata, prepara y come. Dice, oye, ¿qué pasa, Señor? Yo cosas inmundas no las como. ¿Se acuerda? Dios hablándole a uno, a Cornelio, y preparando a Pedro para ir a Cornelio. Y le pone esa visión porque eran la casa de Cornelio y Cornelio eran gentiles. Los judíos tenían a los gentiles como
inmundos, no se hablaban, no se llevaban, etcétera. Pero Dios trabajando en ambos lados. Eso hace el Señor. Hablaba con una persona esta semana. Me decía, pastor, ore por favor por este muchacho, hijo de esa señora, rebelde, desobediente, ingrato, me saca de mis casillas, no me quiero enojar, no me quiero molestar, pero miren, me enoja, me molesta, pierdo mi paz. Si alguien se identifica con una situación así, no levante la mano. Le digo, hermana, es que Dios está trabajando en ambos sentidos. Está trabajando en su muchacho. Lo está trabajando en usted. ¿Qué ve en usted que aflora? La carne. ¿Qué ve en usted que aflora? El enojo. ¿Qué ve en usted que aflora? El malestar. Eso hay que arreglarlo. Eso hay que humillarse delante del Señor. Siempre. Miren, Dios le dice a Elías, quítate del arroyo, ya se secó, ya no hay agua, aquí te vas a morir de sed, vete a Sarepta, allá cerca de la ciudad de Sidón. Allí hay una señora viuda, muy pobre. Ella se va a hacer cargo de tu manutención. El otro extremo, Dios estaba obrando en la viuda. Y hermanos, cuando uno anda con Dios, Dios hace cosas maravillosas. Dios obra en ambos lados. Viene a mi mente, el Espíritu Santo me está recordando algo ahorita. Cuando estábamos en el proceso de las escrituras, de su terreno, de su templo, de este lugar, faltaba un papel, el acta de cierre de obra. Tenía yo el recibo, la boleta de pago, de que pagamos ese trámite de cierre de obra, así se llama. Pero me dice el notario, el acta, señor, necesito el acta. Pues vaya usted al archivo muerto, me dicen aquí en el ayuntamiento. Fui por allá lejos. Allá me dicen, pues está en el archivo muerto. Ahí ya no se puede. ¿Cómo que no se puede? Yo lo necesito. No me puede. Empecé a orar. Le dije a la iglesia, oren, paz esto, una semana, y voy, pues, el que podría dar la indicación no está. Siguiente semana, ahí voy, pues no se puede, Señor, no está. Como al mes de estar dale y orando, voy otra vez. Y sale una dama y me dice, don Asensio, me dice, ¿qué hace por aquí? Ya eso me llamó la atención porque a mí nadie me dice don Asensio. No solo me dijo don, ¿verdad? Híjole, qué valioso eso. Todo el mundo pastor Mancilla. Le digo, mire señorita, ando buscando el acta de cierre de obra para poder escriturar. De allá de la iglesia, Rocafuerte, ya llevo mucho tiempo. Ya gasté llanta, ya gasté gasolina, ya me enfadé. Espéreme tantito, me dice. Entra, al ratito sale y me dice, aquí está. Tenga. ¿Dónde pago? Le digo. Porque me habían dicho que hay que pagar. No, hombre, si se llévesela, Señor. Dios obrando en ambos lados. Aquí porque oraba yo. De aquel lado, solo Dios hace eso, hermanos.
De ahí mismo, ¿verdad? Me pasé a la notaría, señor, aquí está, licenciado. Siga. Eso hace Dios. Esa es la primera aplicación. Sépalo. Espérelo. Es que no conozco a nadie. No le preocupe. No le preocupe. Es que no le preocupe. Es que dicen que es muy duro. No le preocupa. Dios sabe con quién va a obrar del otro lado. ¿Me estoy dando a entender? Otra aplicación. Número 2. Cuando andamos en fe y por fe, Dios nos bendice a nosotros y bendice a aquellos con quienes nos relacionamos nosotros. ¿Por qué mandó Dios a una viuda pobre que le diera de comer? Y no solo pobre, sino en pobreza extrema. Porque Dios amaba a esa viuda. Porque Dios quería bendecir a esa mujer. Y Dios hace eso porque Dios quiere bendecir tanto a la persona que recibe como a la persona que da. Miren qué lindo. Esto es poderoso, esto es real. Esto es real. Y esa es la bendición de la fe. Cuando Dios nos pide, nos manda, o cuando Dios le habla a usted, andar por fe, actuar por fe, obedecer por fe, Él va a bendecirle y luego va a bendecir a otros. Así es. Otra aplicación, lección 3. Cuando andamos por fe, Dios va a bendecir según la calidad y no según la cantidad de nuestra ofrenda o de lo que le damos. No es la cantidad, es la obediencia y la actitud con que la demos. ¿Qué dio la viuda? Puñado de harina, poquito de aceite. No es la cantidad, es la actitud. ¿Se acuerda de aquella mujer viuda en el Nuevo Testamento donde Marcos 12 relata otra mujer viuda, otra mujer pobre y el Señor fue al culto, por decirlo así, fue al templo y el Señor se sienta en un lugar donde está viendo, dice la Biblia, en ese pasaje de Marcos 12, a partir del versículo 42, el Señor está viendo la actitud y cómo ofrenda a la gente. Y de repente se fija en una mujer que es la que está en el relato. 2 moneditas de la denominación más chiquita que había. Era todo lo que tenía. ¿Qué sería hoy? 2 moneditas de 50 centavos. Sí, ¿verdad? No hay otra más chica. Ella dio eso. Eso bendijo al Señor. La actitud, la forma, no es la cantidad. No es la cantidad. La viuda tenía su última comida. Y no fue la cantidad, fue la calidad de la ofrenda. 4. Cuando andamos por fe, cuando caminamos por fe, cuando obedecemos por fe, Dios nos va a bendecir, nos va a proveer un día a la vez. Cada día Él va a proveer. Y es la misma enseñanza del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Fue la misma enseñanza del maná en el Antiguo Testamento. Todos los días tenían que salir a recoger el maná. Y aquellos que dijeron, por si las dudas que mañana no haya, por si las dudas que al Señor se le olvide, recogía de más, ¿qué pasaba? Se echaba a perder, ¿verdad? Se descomponía. Porque Dios quiere proveernos un día a la vez. Así que no vaya usted a decir, por si las dudas que no haya para estrenar en Navidad, de una vez hoy. Deje que el Señor le sorprenda en Navidad. Nadie dijo amén. No son creyentes aquí. Aquí no creen aquí, ¿o sí? Cuando estábamos en la construcción de los edificios del templo, del área educacional, hermanos, nunca tuvimos una semana siguiente asegurada, ni siquiera la que estaba corriendo. Nuestra oración era, Señor, creemos, confiamos, como la semana pasada supliste, esta semana vas a suplir, vas a proveer. Y Dios no falló nunca. Así que así trabaja el Señor, y usted confíe. ¿Qué le estaba enseñando Dios a Elías? En el arroyo, cuando estaba en el arroyo de Querit, dice que cada día venían cuervos, oiga, aves de rapiña. Y Elías confió que ese cuervo iba a entregar. No se lo iba a comer. Y así pasó cada día. Cada día le llevaban en la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. Entonces, esa es la enseñanza de este mensaje. Vivir por fe es la experiencia de que echemos mano de las promesas de Dios cada día para darnos cada día lo que necesite, lo que le haga falta. Esas son las lecciones de fe que Dios quiere que aprendamos. Y acuérdese que la Biblia enseña que sin fe nadie agrada al Señor. Hebreos 11:6. Acuérdese que la Biblia enseña que por fe andamos, no por vista, no por lo que tengo. Por fe andamos. Acuérdese que el libro de Santiago dice que la fe sin obra, la fe sin fruto, es muerta. Acuérdese que el Señor dice, si tuvieras fe del tamaño del grano de una semilla de mostaza, esta mañana yo le animo en el nombre del Señor. Hable con el Señor, haga una oración, ore como los discípulos, aumentanos la fe, ayúdame a ser un hombre de fe, enséñame a ser una mujer de fe, empiece a confiarle al Señor en esa área del trabajo, en esa área de las relaciones, en esa área del negocio, en esa área del matrimonio, no sé, confíe en el Señor y usted va a quedar sorprendido de cómo el Señor le va a sorprender. Oremos, le invito a que oremos. Si gusta, si puede ponerse de pie, por favor. Padre bendito,
y misericordioso. Te doy las gracias en esta mañana por esta palabra, por este desafío que tú nos haces para que vivamos por fe, en fe. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Gracias, Señor, porque tu palabra es vigente, es actual. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres que confiemos, que creamos como creyó y confió la viuda y vio el milagro. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a fortalecer la fe, a crecer en la fe, a usar la fe, a echar mano de la fe. Como le decía Pablo a Timoteo, echa mano en el nombre de Jesús. Que este mensaje pueda bendecir, que este mensaje, esta enseñanza pueda ayudar a todas y a cada uno de los que estamos aquí. Y que esta semana podamos trabajar en crecer en nuestra fe. Y que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea con nosotros hoy y siempre. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor. Y si es para el Señor, pues déselo bien. Dios le bendiga.